Buenos días, señor presidente. Manuel Pedrero del Quintana Roo MX. Hace un par de días, la columnista del periódico Reforma, Denise Dresser, anunció que iba a hacer una especie de cobertura periodística informativa en Ucrania. Parte de esta cobertura y de esta difusión de la columnista de la Reforma incluyó una acreditación que tenía la titularidad del Gobierno de México. Aparece así tal cual en redes sociales y parte de la acreditación que se muestra es Gobierno de México y pone abajo el periódico Reforma. Esto causó una gran confusión en redes sociales porque varios asumen que pues Denise Dresser va como una especie de representante del gobierno federal a esta parte del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Bueno, también esta parte de la acreditación donde se muestra que no se hacen responsable en casos de lesiones o demás, lo típico. Y resulta bastante interesante, señor presidente, porque resulta que es la misma personalidad que pues en los medios de comunicación se ha encargado de criticar y atacar severamente a las Fuerzas Armadas, al Ejército Mexicano, con este planteamiento, esta idea de la polarización, y pues solamente es con las fuerzas nacionales, con las fuerzas de su patria, porque con las fuerzas ucranianas pues es otro asunto. Ahí sí hay una especie de amistad, simpatía con fuerzas militares. Parece extraño o igual hilarante que cuando se trata de elementos, hay que decirlo, de caucásicos, este fenotipo de los europeos, pues sí hay esta fascinación, sí hay esta aceptación por parte de estos intelectuales mexicanos, estos comentócratas de pues, los principales periódicos y medios de comunicación de nuestro país. Entonces, la principal pregunta en este sentido sería, señor presidente, si en efecto Denise Dresser va como una representante del gobierno, si se podría esclarecer ese asunto o si en su defecto se ha desmentido. Como primera pregunta, gracias. Sí, pues yo tengo mi información de que no es representante del gobierno, al no ser que en relaciones le hayan dado alguna acreditación. No. Usó la credencial que le dimos aquí en la mañanera, la presentó. Usó la credencial de la mañanera. Pues no. Esa no es representación del ¿Eso es legítimo, gobierno. presidente? No. ¿Está usurpando la acreditación? Pues es, sí, pero no del gobierno, o sea, porque en efecto ya sería el colmo, ¿verdad?, de que la señora nos represente. Y en Ucrania, o sea, donde hay una confrontación, una guerra, donde nosotros hemos procurado actuar con prudencia, buscando la paz. Hicimos un planteamiento para que se busque la paz en la guerra de Rusia y Ucrania, porque pierden la vida muchas personas y es muy irracional la guerra y no hay que estarla fomentando, alimentando con armamentos, con apoyos ni para unos ni para otros. Lo que hay que buscar es conseguir la paz lo más pronto posible. Fuimos de los primeros en proponer una intermediación para la paz. Se presentó en la ONU. Propusimos que actuara como intermediario el secretario general de la ONU, que participara el primer ministro Modi de la India y que participara el Papa Francisco, los tres. Y no, me comentó el embajador nuestro, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que no hubo interés, porque cuando presentamos esto estaban pensando seguramente las partes de que iba a tener un desenlace pronto la confrontación, la guerra, y que iba a salir victorioso uno de los bandos. Y miren lo que se ha prolongado esa guerra, más sufrimiento. Entonces nosotros vamos a seguir manteniendo esa postura de neutralidad y de buscar la paz, que es lo más importante. Bueno, no es correcto, pero nada más es deslindarnos, no representa al gobierno. Y miren, hay otra cosa que está peor todavía. No hay una foto ahí, pon la foto. ¿Cómo tomarse una foto con un militar
en guerra, con tantos fallecidos por la guerra. Pero es la doble moral. Aquí hablan de que no se debe militarizar el país, pero así es el conservadurismo. No olviden que la única doctrina de los conservadores de la derecha es la hipocresía. Eso decía el maestro Monsi, Carlos Monsiváis. Y es un tratado, la frase, un tratado de política. Entonces, pues ya, está contestada tu pregunta. Nada más es informar, ejercer el derecho de réplica, pero no testerearlos, porque si no se convierten en mártires, ¿sí? Porque supuestamente son paladinas o paladines de la libertad. Entonces, no meterse, nada más es ir aclarando. Es muy importante que se vayan quitando máscaras, que se vaya transparentando todo, que cada quien vaya mostrando lo que es, porque hemos hablado del daño que causaron periodistas, intelectuales, ¿no?, durante el periodo neoliberal, callando o aplaudiendo medidas contrarias al interés del pueblo, al interés de la nación, callando o aplaudiendo privatizaciones, por ejemplo, el saqueo de los bienes nacionales. Ellos son corresponsables de la decadencia de México y del robo más grande en la historia del país. Existe una corresponsabilidad, una complicidad, pero también existe una responsabilidad, una complicidad de quienes aparentaban ser independientes del régimen y en realidad no lo eran, los que simulaban ser objetivos, independientes, no vinculados a partidos, a grupos políticos, económicos, y al final de cuentas pues están mostrando el cobre. Entonces también es bueno que esto pase, porque hacían mucho daño. Yo siempre me acuerdo y comento y repito lo que decía el doctor Nava cuando estaba en la lucha por la democracia en San Luis. Decía, aquí tenemos dos periódicos que nos atacan constantemente. Uno, muy directo, nos cuestiona constantemente, de manera abierta. Y otro que supuestamente es independiente, es plural, también nos ataca. El que más daño nos hace es el pseudo independiente, el pseudo plural. Es como los progres buena ondita. ¿Se acuerdan cuántos habían? En la intelectualidad, en la academia, en la actuación, progres, ¿no? Buena ondita. Pero en tiempos de definición, ahora que con mucha claridad hay que tomar partido y definirse de qué lado está uno, pues ya los que eran supuestamente independientes pues ya se situaron en el flanco derecho. Se acabó la simulación, ya prácticamente no hay simulación y eso es muy bueno, eso es un avance en la vida pública, política de México. O sea, porque no hay término medio en una circunstancia como la que vivimos entre defender a una minoría rapaz, clasista, racista, que desprecia al pueblo, o estar del lado de un proceso de transformación que destierre la corrupción, el clasismo, el racismo, y que luche por la justicia y por la igualdad y por el humanismo. Ahora, no debemos quejarnos. Esto, por ejemplo, ya es un fuera máscaras, porque incluso un periodista objetivo, plural, profesional, si hay una guerra o si hay una confrontación,
no puede ir solo a recoger la opinión de una de las partes. ¿Por qué? ¿Por qué no escuchar a los dos? Y exponer razones si las hay, argumentos de unos y de otros.